algo así como esta canción que se llama Un Perdedor. Leyendas del rock mexicano, el nacimiento de una gran banda, Blues Boys. La historia se remonta aproximadamente por el año 1978. Inició con Eleazar Betancourt Huerta, quien es baterista y fundador de la banda Blues Boys. Él menciona que su gusto por el rock inició a los 10 u 11 años, gracias a su hermano mayor, Juan Betancourt, el cual escuchaba los Beatles, Los Animales y también Iron Butterfly. Eleazar y su hermano Víctor se juntaba con un joven Antonio Lira, quien era su vecino, y los tres compartían el gusto por el rock. También conocían a otro vecino, el cual era Juan Carlos Salazar, y un día le regalaron unas guitarras y una batería, y empezaron a querer dedicarse a la música. Antonio Lira tenía familiares los cuales tocaban instrumentos, más en concreto guitarras. A los 13 años Eleazar Betancourt y sus amigos empezaron a completar más la idea de ser una banda. Graciosamente Eleazar comenta que él quería ser guitarrista, pero como nadie quería ser baterista, él fue quien tomó el instrumento y empezó a tocar la batería. ¿Y le gustó el instrumento? Un día conocen a Ernesto de León, quien era integrante de Hangar Ambulante, en un salón llamado Andrómeda y donde llegaban muchos grupos, y en esa vez Ernesto tocó pero no llevaba grupo. Entonces Eleazar y sus compañeros le ayudan, el cual Ernesto quedó muy contento por el detalle, y los invitó a trabajar con él cuando ellos tenían todavía 13 y 12 años, el cual crece una buena amistad, y gracias a Ernesto conocen más artistas y más canciones de blues y rock. Él le enseñaba a Toño y a Víctor acordes de guitarra, y cuando ellos ensayaban, tocaban covers de Charlie Brown, Hangar Ambulante entre otros, los cuales se volvieron famosas por los Blues Boys. Ernesto deja la música, pero la banda de Eleazar tocaba sus canciones, como un tributo, y en esos días la banda contaba con Eleazar y Antonio, ya que Víctor se había ido a los Estados Unidos, y cuando llega él se encargó del bajo. Después llegó Camacho, pero la primera etapa contaba con Eleazar, Antonio y Víctor. Su primer nombre fue Joachim Mans, después se nombraron Avándaro, para después ser conocidos como los Blues Boys. Él eligió el primer nombre de Joachim Mans por la canción de Willie Dixon, el cual tenía ese nombre, al cual ellos le hicieron cover llamada Huichol. Después el nombre de Avándaro por aquel festival, el cual haré un video después de ese concierto, pero en pocas palabras el festival de Avándaro fue el festival más grande de rock en el año 1971, pero ellos no sabían o muy pocas veces se presentaban con esos nombres, para después llegar el nombre de los Blues Boys, el cual se les ocurre por el artista de B.B. King, el cual las dos veces eran Blues Boys, ya que en realidad era Blues Boys King, el cual el nombre lo empezaron a usar por los años 1983, que era cuando iban en la secundaria. Eleazar comenta que sus primeras tocadas eran en las fiestas de la secundaria, y tocaban covers como Boogie, una canción de Led Zeppelin, y canciones que Ernesto escribió. Eran aproximadamente 6 canciones en aquel año de 1982. Los primeros eventos fueron en la colonia Nueva Zacualco, en otras tocadas que hacía Andrés Mejía de la banda TNT, y el cual es vecino de Eleazar, pero Andrés ya tenía más experiencia que los Blues Boys, y Andrés los invitaba a tocadas fuera de su colonia, y tocaban por la Gabriel Hernández, en días especiales como 1 y 2 de noviembre, y donde se hacían buenas tocadas de rock. Andrés los llevaba fuera por Tlaxcala y otros lugares, presentándose como Blues Boys. Eleazar comenta que algunas canciones son covers y los hicieron éxitos, como Cuarto para las 2, el cual es un cover de los Beatles. La canción de Por qué te amo tiene pasajes de guitarra de Grand Funk Railroad, y fue como nacieron grandes éxitos, con las influencias que los rodeaba, y entre los tres pensaban el cómo innovar canciones, mientras otras eran tributos. El primer disco se grabó en 2 etapas, ya que querían hacer un extended play que contaba con 4 canciones, el cual se quedó guardado, y no sacaron disco chico ni LP, y después se graba el lado B, y se escucha diferente por prisas, y por el poco capital y economía con los que ellos contaban. Entonces tomó meses para sacar el lado B. Eleazar fue a preguntar a Andrés los requisitos que se ocupaban para grabar un disco, el cual comenta que fue difícil por el dinero y otros factores, pero ellos sacaron adelante el disco y lo lograron. El dueño de aquella disquera le gustó el disco y un día los mandó a llamar para firmar el disco, el cual en esos ayeres era bastante difícil. Llegaron, firmaron con el señor y los sacó con su sello discográfico, el cual era Phoenix, donde Andrés Mejía solo maquinaba en esa empresa, y después de que el primer disco fuera un gran éxito, el cual se vendió bastante
bastante, él menciona que el nombre del primer disco, el cual era Un Paso Adelante, lo colocaron por lo mismo de que empezaron a crecer lográndolo con mucho esfuerzo, y eso los motivaba ya que eran unos precursores en firmar, el cual salió en 1987, y salió en cassette y fue una gran noticia ya que esa empresa dirigida por el señor Roberto Luengo y su padre José Luengo, no se dedicaban a editar rock y Blues Boys fue primero, después José Luis D.F., ya que se dedicaban a editar puro jazz. El logotipo fue creado por Jesús Velasco y las letras fueron inspiradas en una banda llamado Blues Project, y de ahí sacó la tipografía Jesús Velasco. Dio varias ideas de cómo irían las letras, pero se quedó con el modelo con el cual todos conocen. El disco contaba con 4 canciones y sus más grandes éxitos fueron ¿Por qué te amo? Y Blues Boys Rock, y el lado B igual con 4 canciones, y las que más resaltaron fueron Cuarto para las 2 y Dulce Caroline. Y los integrantes se mantenían igual con Antonio, voz y guitarra, Víctor, con el bajo, Eleazar batería y Eduardo Cadena quien se encargaba de coros y el saxofón, y por último Víctor Camacho, que en paz descanse, era encargado de la armónica. Donde Víctor Camacho solo participó en 2 canciones, las cuales son Dulce Caroline y Hangar Ambulante. Las canciones quedaron registrados 50-50 entre Eleazar y Antonio, y donde Eleazar podría quedarse con el 100% de todo, pero no fue así ya que Eleazar comenta que fue trabajo en equipo. Ellos cuando sacaron el disco se sorprenden porque una vez, fueron a tocar en Neza en un salón con un sonido de compañero y Eleazar se sorprendió porque no sabía sobre los sonidos de rock, pensó que solo eran de cumbias y sus compañeros fue el Carita JC, con un lleno total del salón, y más se sorprendieron porque se sabían las canciones del Blues Boys, ya que en Neza escuchaban blues, y les gustaba mucho sus canciones, y por sus alrededores. Un día en una lista llamada Encuentro de la Juventud quien la editaba, él crea, su disco, Un Paso Adelante salió en los mejores 10 discos del año 1987 claro hablando de rock. El inicio del segundo disco llamado El Camino, salió por consejo de la disquera ya que necesitaban continuar con la música, así que Eleazar quiso ir a ver a Ernesto de León para hacer juntos el disco ya que él quería que se llamara Los Blues Boys y Ernesto de León, y él no quiso que su nombre apareciera y pues él les quiso ayudar, con canciones que ellos crearon como California y El Oso, y cuando salió se volvió de nuevo un éxito destacando la canción de California. Ernesto apareció en la canción de Asfixiado ya que les ayudó y también fue quien la escribió.